Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular del Triunfo. Saludo en especial a mis alumnos de tercero y cuarto de secundaria con quien desarrollo el curso de lectura. En este tercer trimestre, pues bienvenidos a esta semana número 1. Hay muchos jóvenes que en este segundo trimestre se han podido descuidar por alguna vicisitud de la vida. Entonces yo te animo a no amilanarte, sino por el contrario, que esto impulse a mejorar en este tercer trimestre. ¿Qué hemos leído? Yo es lo que quiero recordarte primero en esta sesión del día de hoy, ¿no? Hemos leído La ventana abierta de Henry Munro, del autor Saki, más conocido como Saki, ¿no? Varios pues quedaron conmovidos con como este cuento desarrollaba la capacidad creativa, ¿no? Y sobre todo por la capacidad de mentir de la niña. Y pues este autor va a desarrollar con amplitud la creación de otros personajes que quizás estaban muertos, quizás eran espectros, quizás era una creación de la niña. Eso cada uno lo sabe. De ahí tenemos el cuentito El insomnio de Virgilio Piñera. La pregunta es, a pesar que esta persona se mató, ¿pudo concebir el sueño? Es una interrogante compleja, ¿no? Difícil de poder darme cuenta si en realidad con, con la muerte se, se acaba se acaba todo, ¿no? De ahí tenemos eh, Cefalia de Julio Cortázar, un hombre que va a ser decapitado y en medio de eso se olvidan de su cadáver, de su cuerpo, y él empieza a recobrar ciertos sentidos. Curioso, pero la vida sin sentido, la vida sin fundamentos, sin explicaciones. Qué mensaje de Cortázar, ¿no? Y terminamos ese mes, ese primer mes de trabajo, con el cuento El drama del desencantado, ¿no? De Gabriel García Márquez. Un hombre también se lanza de lo alto de un edificio, desilusionado completamente de la vida. Mientras iba cayendo se da cuenta que hay muchas razones por vivir. Lastimosamente, como ya se había lanzado, pues para él era demasiado tarde. Después hemos leído al gran Horacio Quiroga. De él hemos leído El almohadón de plumas, A la deriva, La gallina degollada y La abeja haragana. Hemos leído en este trimestre, hasta ahí quedamos en el trimestre anterior, entonces habíamos leído 8 cuentos. En este trimestre también hemos leído 8 cuentos cortos, más cortos quizás que lo anterior, que es Un niño como yo, El ladrón de sábado, que a muchos les gustó, El solo vine a hablar por teléfono, La injusticia contra una mujer que solo quiso un teléfono para comunicarse con su marido, y el cuento del gallo capón. El cuento del gallo capón. En el último mes, finales de agosto y septiembre para ser exactos, hemos leído al Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, de él hemos leído 4 cuentitos. También hemos llegado a la meta de leer 8 cuentos. El caballero Carmelo, El hipocampo de oro, El vuelo de los cóndores y El círculo de la muerte. Si nos damos cuenta, hemos leído a la fecha 16 cuentos. 16. Estamos cumpliendo con una meta importante. Y hoy por hoy, pues, ¿qué leeremos?
Leeremos dos obras literarias. La primera, que está en pantalla, El niño de la pijama de rayas, del autor John Boyne, del cual hablaremos el día de hoy. Y leeremos también la obra El viejo y el mar, del autor Ernesto Hemingway, quien fue Premio Nobel de Literatura del año 1954. Entonces yo quiero invitarte, de una u otra manera, pensar en esta obra. Esta obra tiene que tener un mensaje importante para ti, para mí, para nuestra sociedad. John Boyne es un escritor irlandés que desarrolla relatos, novelas para jóvenes, para adultos. Su obra más considerable pues es El niño con pijama de rayas, pero ha venido desarrollando otras obras, ¿no? El ladrón del tiempo, La casa del propósito especial, El secreto de Gaudil Hall, El increíble caso de Barnaby Broadket, La apuesta. Entonces Boyne ha ido desarrollando ciertas tendencias literarias, narrativas importantes en la literatura universal. ¿Ya? Entonces, este autor, mire la pantalla, mire la imagen, el cerco de un campo de concentración y la malla que divide a dos mundos, a dos niños. ¿Qué podemos entender o interpretar de esta imagen? Es una obra que quizás muchos nos va a fascinar, muchos nos va a gustar, pero ¿qué significado sacamos de esto? De ahora leer ya no un cuento, sino de poder leer una obra literaria. Entonces, arribita tenemos unas líneas, ¿no? Dice: lines might divide us, but hope will unite us. Las líneas pueden dividirnos, las líneas de una malla, pero la esperanza nos unirá. ¿La esperanza de qué, joven? La esperanza de ser una correcta, una buena persona. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a hablar brevemente acerca del autor John Boyne. Nació el 30 de abril de 1971 en Dublín, Irlanda. Comenzó escribiendo cuentos, 70 publicados. Te lo dije, ¿no? Escribe novelas, novelas para adultos, novelas para jóvenes. Ha publicado 6 a la fecha. Podemos entender en principio que hay obras que han podido calar en distintos autores, en distintos lectores, en distintos personajes. Por ejemplo, arriba, ahí dice John Boyne interviene. ¿Qué significa eso? En una entrevista, cuando se le preguntó el valor de su libro, y él respondió: cuando escribí este libro, era muy importante para mí que los dos niños
en el centro de este libro fueran los verdaderos héroes de la historia, que no tuvieran los mismos odios y prejuicios que tienen los adultos en el libro. Y claro, si usted se preguntará cuál es la importancia de este libro, ¿no? Pues es una obra dramática, Se publicó en el año 2007 hasta el año 2012, o sea, en 5 años. Y solo el 2012 ya se habían vendido 5 millones de ejemplares. Está en más de 30 idiomas. En el año 2007, en el año 2008, cuando recién sale este libro, en España fue el libro más vendido. ¿Por qué? Porque la historia que se narra es conmovedora. Aunque es una historia triste, si te conmoviera la historia de Bruno y de Smuel y lo que les sucede, entonces sabrías que hay una gran cantidad de otros libros escritos por personas que realmente pasaron por estas experiencias que luego puedes leer y leer. Con eso el autor nos dice que no hay, mejor dicho, no es el único autor que toma temas sensibles, no que hay autores que más, que han podido desarrollar con mayor, con más experiencia, ¿no? Este tipo de temas. Subtitulé el libro como una fábula. ¿Recuerdas que la fábula tiene una moraleja? Pero dice como una fábula, así que se supone que es una introducción a un estudio del tema. Y espero que la historia de estos dos niños te conmueva lo suficiente como para querer aprender más sobre el tema que se va a tratar. Ahí tenemos Auschwitz, que era un campo de concentración donde se desarrolla la novela, pero dice el trabajo puede hacerte libre, ¿no? La acción se narra desde la inocencia óptica de Bruno, quien es el hijo oficial, quien se muda a un lugar llamado Auschwitz, o en inglés significa Auschwitz, que es un campo de exterminio, ¿no? Pero Bruno va a tener una amistad con un niño judío. Ahí está Auschwitz, que es la vista aérea de la cocina del campamento. Voy a señalar con el mouse cuál era la cocina. Estas son las cocinas. Y tendríamos que ver y desarrollar cómo esto se dio, ¿no? Entonces Smuel vive al otro lado de la reja y como otras personas de este lugar vive una pijama de rayas, ¿no? En el año 2008 se hizo una adaptación cinematográfica. A diferencia de otros libros que escribió entero, el primer esbozo lo hizo en 2 días y medio sin apenas dormir hasta escribir el final, ¿no? Entonces ese es el libro que vamos a leer en este trimestre. ¿Por qué porque John Boyne nos dice que su libro fue escrito como una fábula? En principio porque es una narración corta que tiene un punto de vista moral, que puede criticar a la figura de la autoridad, porque requiere que el lector mire más allá de la superficie de la historia. Esto es importante, no quedarnos con lo que el autor nos puede presentar, sino con lo que tú puedes investigar y hacer, ¿no? A la luz de estas características, ¿qué se puede esperar de esta novela? Pues que nos impacte. ¿Cuáles son sus temas? Una perspectiva inocente,
el valor, la inocencia, la esencia de la amistad, los actos de humanidad, la obediencia y la conformidad, el prejuicio y la discriminación. Eso lo vamos a ver en la obra. Y yo te invito a que sea un libro que tú sí puedas leer. Yo, conforme este video tutorial esté siendo publicado, yo también te voy a enviar el PDF donde está la obra que todos vamos a leer. ¿Cuáles son las opiniones de la lectura? ¿No? Puedes estar en acuerdo o desacuerdo. Si se sabe de algo que es moralmente incorrecto, ¿debe hacerse algo al respecto? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Todo el mundo tiene derechos fundamentales como ser humano, ¿verdad? ¿Debes hacer todo lo que tu jefe te diga incluso si no crees que sea correcto? ¿Verdadero o falso? ¿Puedes ser amigo a alguien diferente de ti? ¿Puedes ser amigo de alguien que tus padres no aprobarían? Entonces, yo ahora sí te dejo estas dudas, estas incógnitas, y te invito a leer la lectura, esta obra literaria. Muchas gracias.